a ver en la Biblia de quién ama realmente, verdaderamente a Dios. Dios ya nos dijo, yo quiero que me amen. Jesús dijo, yo quiero que me amen con todo su corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por sobre todas las cosas, amame. Ese es el amor que Dios quiere de nosotros. Esa es la expectativa. Esa es la forma que Dios quiere que le amemos. Ahora, vamos a ver algunas cosas interesantes. Ahí donde ustedes tienen, en Mateo capítulo 7, versículo 15, vamos a leer dos parábolas sobre que Jesús enseñó. Y me parece muy interesante lo que Jesús enseña acá. Dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús estaba hablando en esta parte de los falsos profetas, de los falsos maestros. Pero nosotros vamos a sacar una enseñanza de esto, porque es bien claro el Señor cuando dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, por su forma de vivir, por su forma de actuar, por su forma de pensar y de vivir, van a conocer a las personas. Van a saber si son verdaderos o no son verdaderos. Porque el árbol bueno va a dar buenos frutos y el árbol malo va a dar malos frutos. No puede ser a la inversa. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Jesús estaba haciendo bien claro que una de las maneras de identificar y ver quién era verdadero, quién era falso, entre los maestros, entre los profetas que venían a ellos, era por sus frutos, por la manera de vivir de ellos. Eso era, y esto nos sirve a nosotros también para identificar quién es un verdadero discípulo, quién es un verdadero hombre o mujer que está diciendo, yo amo al Señor, yo soy de Cristo. Es muy interesante ver que Jesús dijo que había una manera de identificar aquello que era verdadero o era falso. Él estaba enfocado en los maestros, en los profetas que enseñaban en esa época, a los religiosos de esa época. Pero para nosotros también es importante, porque Jesús no está tan interesado en lo que nosotros hablamos, sino en lo que nosotros hacemos. Amén. Jesús está interesado en no que le digas, sí Jesús, yo te amo, o sí Jesús, y yo le canto a Jesús, pero a la hora de poner en obra su palabra, su voluntad, yo no lo hago. Jesús está diciendo, por sus frutos los conoceré, no por sus palabras. Pasa lo mismo con los políticos, ¿verdad? Todos le escuchamos a los políticos y sus discursos son espectacular. Por poco nuestra ciudad ya no va a ser, no sé, Londres, ¿verdad? Miami. Con todo lo que ellos dicen, sí, ¿no? Acá va a haber un tren y tren bala hasta Asunción y todo, ¿verdad? Por la boca dicen muchas cosas impresionantes, hasta nos pueden convencer, pero después pasan 5 años y sabemos que hay muchas cosas que quedaron en la nada, que fueron solo promesas. Entonces Jesús está diciendo, fíjense,
No es solamente lo que ellos dicen, sino la manera que ellos viven. Fíjense en eso para saber si es un verdadero. Vamos a ver, acá él hablaba de los profetas, ¿sí? Pero nosotros podemos identificar también quién está dando frutos y quién no está dando frutos. Ahora vamos a leer un versículo más adelante, capítulo 7, ahí mismo, versículo 21 en adelante. Perdón, vamos al 24, vamos al 24, vamos a dejar ese, nunca os conocí. El 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Hay personas que escuchan este mensaje, pero no. Hay los que escuchan y lo ponen por obra, lo ponen en práctica. Pero también hay aquellos que escuchan este mensaje, escuchan el evangelio, pero no lo ponen en práctica. En síntesis, Jesús quiere decirnos que Él no quiere solo oidores, Él quiere hacedores de su palabra. Jesús está fundamentando que Él no estaba solamente queriendo tener seguidores. Él no quería solamente que la multitud venga a escucharle y se vaya otra vez a hacer la misma cosa, o venga cada tanto a escucharle y después no pase nada en su vida. Lo que Jesús estaba diciendo es que tiene que ver el resultado del evangelio en la vida de ustedes. Eso Jesús estaba demandando. O sea, ese era el deseo, ese era el objetivo, el propósito de Dios cuando Él hablaba, enseñaba a las multitudes y a sus discípulos. Y esto es muy importante porque ¿qué imagen tenemos cuando dice uno edificó sobre la roca y el otro edificó sobre la arena? Yo no sé si en algunos dibujitos, en algunas imágenes a veces que tenemos sobre esta parábola, a veces nos imaginamos que uno edificó sobre una montaña, ¿sí? Sobre la roca, y el otro edificó en la playa, al lado del mar más o menos, ¿sí? Pero no está diciendo eso, no está diciendo exactamente eso. Para hacer los fundamentos o para hacer el cimiento de una casa, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Se echa las piedras y se pone encima ya? No, se tiene que cavar, se tiene que profundizar ese lugar donde va a ser el fundamento, el cimiento de esa casa. Entonces, cuanto más profundo sea tu fundamento o tus cimientos de tu casa, más fuerte o más robusto va a ser tu edificación, va a poder soportar todo a medida que uno cava, uno hace profundo sus fundamentos, su cimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Aquel que oye mis palabras es aquel que está cavando. Él es aquel que está yendo en las profundidades, está metiendo y haciendo el trabajo de escarbar, de hacer el hoyo para fundamentarse en Cristo. ¿Qué implica esto que estoy hablando? Es escuchar la voz de Dios, es escudriñar su palabra,
es tener una comunión cercana con Dios, porque para eso Dios nos salvó, para que le conozcamos. Entonces aquel que está ayunando, aquel que está orando, aquel que está leyendo la palabra todos los días, aquel que está meditando en sus caminos, aquel que está reflexionando en la palabra de Dios, ese está cavando un fundamento que va a ser sólido. Porque no solamente se quedó con lo que escuchó, sino que está poniendo por obra. Pero aquel que no ora, aquel que solamente escucha de vez en cuando la palabra, una prédica, una enseñanza o una alabanza, aquel no está cavando, aquel no está fundamentando, no está profundizando su vida con Dios. ¿Y qué es lo que pasa? A las dos casas, ¿qué le llegaron? Tormentas. Le llegaron tormentas. Y yo te quiero animar a que para estos tiempos que estamos viviendo y para los que vienen, te fundamentes bien en el Señor. Que el Señor sea tu roca. Que el Señor sea el lugar donde pongas tus fundamentos. Porque tormentas van a haber, lluvia va a haber, vientos van a haber. Pero el que está fundamentado en Cristo, aquel no va a ser movido de ese lugar. Entonces es trabajoso, hay que cavar, hay que meter la pala y hacer el esfuerzo. Por eso, eso es lo que el Señor dice. Aquellos que edifican sobre la roca. Y es muy interesante amar a Dios sobre todas las cosas. Por sus frutos los conoceréis. Por aquellos que escuchan su palabra y la obedecen. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Yo no quiero solamente que me escuchen, sean mis seguidores. Yo quiero que ustedes sean mis discípulos. Y el discípulo aprende, convive con su maestro y es transformado, es impartida la vida de su maestro en ellos. Y nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo. Amén. No solamente como el nombre de nuestra iglesia, sino verdaderamente ser discípulos de Cristo. Creo que en estos tiempos que estamos viviendo y en los últimos tiempos que va a vivir la iglesia, Dios va a hacer algo grande en su iglesia. Va a ser como un refinar. Va a refinar a su iglesia. Va a purificar a su iglesia. Va a traer fuego, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un fuego que enciende nuestra vida, pero también nos purifica. Y en este tiempo creo, por lo que dice la palabra, que el Señor va a enviar ese fuego del Espíritu Santo para quemar todas aquellas cosas que ya no sirven de una vida religiosa. La vida religiosa no alcanza. La vida eterna consiste en conocer a Dios, en tener a Dios en tu vida en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ahora vamos a ver varios versículos que Jesús habló y dijo. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? ¿Amén? Bueno, vamos a ver qué dice Jesús, quiénes son sus discípulos. Vamos a ir entonces a Lucas, capítulo 9, versículo 23 y 24. Feliz Día del Niño para todos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Seamos como niños, ¿verdad? Así dijo Jesús, para entrar al reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucas 9, 23 y 24. Jesús dijo y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Muy bien, vamos a otro versículo. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 38. Mateo 10, 38 y 39. Acá está más fuerte todavía. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Otro pasaje en Marcos, vamos a recorrer los evangelios. Marcos capítulo 8, versículo 34. Todas estas son palabras de Jesús. Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Amén. Ahí agregó, por el evangelio también. Vamos otra vez a Mateo, estamos haciendo un recorrido, Mateo 16, (24). Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el 25 dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. ¿Qué vemos acá entonces? ¿Qué estaba diciendo Jesús? En varios libros, en varios evangelios, las mismas palabras de Jesús. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? ¿Cuántos quieren ser sus discípulos? Amén. ¿Y qué nos dice el Señor? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera hallar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que esté dispuesto a entregar su vida por mí, por causa de mí, por causa del evangelio, ese la hallará. Eso Jesús nos dijo. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿qué implica? Negarnos a nosotros mismos, vivir para Él. Por eso es que amar a Dios no es simplemente algo que religiosamente yo la pueda vivir. Jesús dijo: el que toma su cruz, se niega a sí mismo y diariamente me sigue, ese va a ser mi discípulo. Ese va a ser mi discípulo. Porque muchos seguían las campañas evangelísticas que Jesús hacía. No, Jesús no hacía campaña evangelística. Él enseñaba y también manifestaba el reino, sanaba a los enfermos, pero la gente le seguía porque él hacía señales, prodigios, pero también Jesús enseñaba sobre el reino. Y los que le seguían realmente eran pocos. Los que acompañaban a Jesús eran pocos. Eran 12 su equipo de discipulado, y habían otros más que le seguían un poco más a Jesús. Pero las multitudes solo venían a Él ocasionalmente.
y le escuchaban a Jesús y veían las señales que Jesús hacía, pero pocos eran los que estaban comprometidos inclusive a negarse a ellos mismos y a seguir a Cristo y dar su vida por Jesús. E inclusive cuando los discípulos, los 12, Jesús fue crucificado, estaba siendo condenado para que muera en la cruz, ¿qué pasó con los discípulos? Se fueron todos. Se fueron todos. Pedro le negó 3 veces. Y algo muy interesante, ¿quién fue el único de los discípulos que estuvo en la crucifixión de Jesús? Fue Juan. Bueno, pero no voy a entrar en esto porque puede causar miedo. Pero Juan, le voy a decir nomás el dato. Juan fue el único que no murió de una manera violenta. Pero interesante cómo Jesús nos habló y nos demandó algo tan importante. Ahora, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito primero de nuestra vida? ¿Qué ustedes dicen? Ser un pastor, un apóstol. El mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. A ver, ¿alguien más se anima a dar un punto de vista? ¿Cuál sería nuestro mayor propósito? Jesús murió por nosotros para darnos el privilegio de ser hijos de Dios. Pero no cualquier tipo de hijo. Según Romanos, nosotros fuimos salvados, nos dio el privilegio de ser hijos, para ser hijos a la imagen de Jesús. Hijos a la imagen de Jesús. Digan conmigo, decirle al que está a tu lado. Hijos a la imagen de Jesús. Ese es el propósito. Ser transformados de un hombre pecador, muerto, ahora es vivificado, es resucitado con Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y dice, para que seamos a la imagen de su Hijo. Para que seamos a la imagen del Hijo de Jesús. Él dijo. Y voy a decir algunas cosas. Realmente, Jesús, ¿cómo fue Jesús aquí en la tierra? ¿Qué dice en Filipenses capítulo 2? Haya el mismo sentir que hubo en Cristo en ustedes. Que seamos humildes, que seamos obedientes, que seamos, dice, en la cruz por amor a nosotros, porque Él fue un siervo que se entregó por completo por nosotros, por toda la humanidad. Y Él fue humilde, fue obediente hasta llegar a la cruz. Pero ¿saben qué? Él hoy está en el lugar más alto. Jesús está, dice, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto de la exaltación. Su Padre lo levantó porque Él entregó su vida. Por eso es que Jesús te puede decir, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguirme? Negate a vos mismo. Entrega tu vida. Viví una vida de cruz. Porque si yo voy a ser a la imagen de Cristo, mi vida va a ser como Cristo. Él se negó a Él mismo. Él entregó su vida en la cruz. Él entregó su vida por muchos. Ese es el propósito de mi vida también aquí en la tierra. Vivir a la imagen de Jesús.
Y este es el evangelio que Jesús predicó. Jesús en ningún momento prometió algo para que le sigan. Todo lo contrario. Él le decía: bien, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Yo no sé dónde voy a pasar la noche. Pero si me vas a seguir, vení. Vení. Ese es el deseo de Jesús. Amar, que le amemos a Él por encima de todas las cosas. Esto que estoy enseñando realmente es un discipulado. Es un tema de discipulado. Y Jesús entregó su vida, entonces yo tengo que estar dispuesto a entregar mi vida, a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz cada día y seguirle. Otra escena, una parábola que Jesús usó fue en Mateo capítulo 19. Jesús habló sobre un joven rico. Un joven rico, tenía muchas posesiones, dice. Era un hombre joven, tenía muchas posesiones. Se acercó a Jesús y le empezó a decir: Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice: tenés que cumplir los mandamientos. Y el joven le dice: sí, yo ya cumplí este y aquella y todo. Le empieza a nombrar: y yo cumplí casi todos los mandamientos. Era un hombre religioso. Era un hombre que cumplía la palabra. Pero había algo que Jesús iba a detectar en él. ¿Qué le dice? Muy bien, ahora anda, vende todas tus posesiones, dale a los pobres y vení y seguime. Chan chan, ¿verdad? Procesó su cerebro: mi auto nuevito que compré recién, mi casa, mi piscina, mi cuenta en el banco. No es cuenta, sino lo que tengo ahorrado. Todo eso lo voy a dejar para seguir a Cristo. Jesús le dijo: ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de este joven? Se puso triste y se fue. Y no es que Jesús se fue corriendo: espérame nada. Vení, yo te voy a multiplicar tu ganancia. Vení, yo te voy a hacer el hombre más millonario del mundo. No le dijo eso. Después Jesús le dijo a sus discípulos: es mucho más difícil que un hombre rico entre al reino de los cielos. No tiene nada de malo tener muchas posesiones. No tiene nada de malo ser rico. Si tenés esa posibilidad, si tenés ese don para hacer las riquezas, gloria a Dios. Pero lo único que Dios no va a compartir es el primer lugar en tu corazón. Porque ese hombre se fue de ahí porque tenía un ídolo en su corazón y eran sus riquezas. No hay nada de malo, no interpreten esto mal. No hay nada de malo que te vaya bien y que seas muy rico, muy próspero en tus negocios. Pero lo único que no puede haber en tu corazón es dos señores. Porque solamente tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Jesús, ¿qué implica? Negarnos a nosotros mismos, ser obedientes, vivir en santidad, no tener ídolo en nuestro corazón. Vamos a leer 2 versículos, 3 en total y ya estamos terminando. Juan capítulo 8, versículo 31.
8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quiénes son los verdaderamente discípulos de Jesús? Aquellos en los cuales la palabra permanece en ellos. No es solamente conocimiento, sino que es vivir conforme a la palabra de Dios. Juan 14, vamos a Juan 14, versículo 21. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo le ama a Dios? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermoso, qué hermosa promesa. ¿Vale la pena entregarnos a Jesús? ¿Vale la pena vivir para Él? Porque dice: el que me ama realmente es el que tiene y guarda mis mandamientos. Y veamos ahí más adelante en el versículo 24. Ahí mismo en ese capítulo. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que alguien ama o no ama a Dios? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo yo puedo saber que alguien está amando a Dios, entregándose por completo a Dios? Porque está cimentado sobre la roca. Ninguna tormenta, ninguna lluvia lo va a sacar del propósito de Dios, de los caminos de Dios. Entonces, ¿qué Jesús nos dice? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. También nos dice: niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Fuimos llamados para ser a la imagen de Cristo. No guardemos ningún ídolo en nuestro corazón. Que nada sea más importante que el Señor. Y acá va la parte práctica o la aplicación para nosotros. Si yo amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Perfecto. Todos amamos a Dios. Ahora, ¿cómo se va a mostrar ese amor? Aquel que está enamorado hace todo lo posible e imposible para estar con la persona amada. Cuidado. ¿Amamos a Dios? ¿O estamos necesitando un avivamiento en nuestro amor hacia Dios? Yo necesito un avivamiento en mi corazón. No que los demás, no, yo primerito. Yo primerito necesito un avivamiento en mi corazón. Que Dios avive esa pasión, el Espíritu Santo avive esa pasión por Dios. Y si yo amo a Dios, yo amo su casa, yo amo a mis hermanos, yo amo mi familia espiritual. Y quiero estar donde Él está. Cuando somos novios, generalmente hacemos cosas más allá de nuestras posibilidades. Compramos el regalo más caro que podemos. Inclusive a veces pedimos prestado dinero para comprarle el regalo a nuestra novia. Cuando no tenemos vehículo para llegar hasta la casa de la amada, ¿qué hacemos? Nos vamos a pie.
o pagamos taxi o cualquier cosa. Que sea la misma pasión que le demostremos a Jesús. Que demos todo lo necesario para estar en su presencia, para estar en la reunión de los santos, en las convocatorias que el Señor nos hace como pueblo, para participar de un discipulado, un lugar donde mi vida espiritual va a ser nutrida, va a ser alimentada. No puedo decir algo como, no me gusta, por eso no me voy. O hoy voy a declarar so'o. ¿Verdad? Así declaramos a veces. Hoy voy a declarar so'o. Yo a veces hago así también con algunas cosas. Pero para Dios no podemos declarar so'o. Para Dios tenemos que dar lo mejor. Para Dios dar lo excelente. Porque Él se merece lo excelente. Entonces, esa vida de iglesia, esa vida de comunidad, de estar en un discipulado, de estar juntos adorando a Dios, de estar juntos en armonía, eso es lo que le agrada a Dios. ¿Sabes que Dios nos dio un regalo? La vida eterna en primer lugar, y nos dio una familia aquí en la tierra. Tu familia, la de tu casa, pero también esta gran familia que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto no es del pastor, del apóstol, esto es de el Señor Jesús. La iglesia es del Señor Jesús. Nosotros somos su cuerpo, nosotros somos su novia. Entonces Él nos ama, Él nos anhela. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Santiago dice, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Wow. Le amamos y le anhelamos a Dios celosamente. Dios no nos quiere compartir con nada de este mundo. Él quiere que nuestro corazón sea para Él, que nuestro interés sea para Él. Entonces, en la práctica, estemos en un discipulado, oremos todos los días. Si dejaste de orar, si orás de vez en cuando, si solo orás por la comida, o ya ni por la comida, empezá a orar necesariamente, urgentemente, porque no hay otra forma que tu corazón se encienda. Escudriñá la palabra, abrí tu Biblia. Les doy un consejo: lean un libro entero, no lean versículos de acá y allá. Lean un libro entero, empiecen por los evangelios, empezá a leer Mateo, un capítulo por día. Lee los salmos, un capítulo por día. Sé ordenado, porque si no, pareciera que leemos cosas muy dispares. Eso es para que en tu día a día vos tengas una disciplina. Orá todos los días. Agradecele a Dios, confesá tus pecados. No dejes pasar eso. Congregate, adorá a Dios, alabale. No sé si a mí me pasa, pero cuando estoy en el auto y pongo una música y empiezo a emocionarme, adorando a Dios, alabando a Dios. En cualquier lugar le podés alabar a Dios. En cualquier lugar podés orar. Tenés que apartar un tiempo para leer la palabra. Esa es la parte práctica. No dejes de congregarte. Participá. Busca un grupo de discipulado, de crecimiento espiritual. Es la única forma que todos nosotros estemos nutridos, alimentados espiritualmente. Es la única forma. Ayuno. También el ayuno no es pasar hambre, es dejar la comida,
para alimentarte de Dios, para orar, para pasar tiempo con Él. No es sufrimiento por sufrimiento, no, es enfocarte en Dios y dejar toda distracción, hasta la comida. Amén. Y por último, nada de esto lo podemos lograr por nuestras fuerzas. Yo no voy a poder ser un buen discípulo, un buen hijo de Dios, si no es con la ayuda de Dios mismo. Por eso Jesús murió por nosotros. Él fue humano, 100% también, y 100% Dios, para entenderte en tus debilidades, para entendernos en nuestras luchas. ¿Y qué dijo Jesús? Yo estaré con ustedes hasta el fin. El Señor está cercano. Él está. Y solamente con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, lo podremos lograr. Seremos discípulos que aman a Jesús encima de todas las cosas. Pónganse de pie y vamos a buscar el versículo Juan 14, 26. La solución, ¿saben dónde está? En Dios mismo. La solución no está en nuestra fuerza, en nuestra disciplina solamente, sino es la fuerza, la gracia que Dios nos da para ser verdaderos discípulos de Jesús, que le aman a Dios por sobre todas las cosas. Nada puede ser más importante que Dios en tu vida. No tengas ningún otro ídolo. Que el único Dios verdadero al que adores, al que sirvas, sea a nuestro Dios. No podemos hacerlo solo, pero dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él es nuestro Paracleto, nuestro ayudador, nuestro abogado defensor, el que nos enseña, el que nos auxilia en los momentos de debilidad, en los momentos donde necesitamos fuerzas. Es el Espíritu Santo el que está ahí para nosotros. No es nuestra capacidad, o si no íbamos a ser muy orgullosos. Pero Dios dice, negate a vos mismo, toma tu cruz, pero yo te voy a ayudar. Amén. Y vivamos en esa misión, o en el propósito, ser como Jesús, entregar nuestra vida, estar dispuestos a darlo todo, por obediencia, por amor, así como Jesús lo hizo. Y no estamos solos. Él